Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita después de 2 días de interrupción en los cuales yo no pude, compartir la grabación y ayer no pude hacer la lectura del amanecer espiritual, pero estamos de nuevo acá. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 18 titulado Las perfecciones o la perfección de la renunciación, y el señor Krishna le está explicando a Arjuna sobre qué es la renunciación y qué es la orden de vida de renuncia, en qué consiste una cosa, en qué consiste la otra, y cuándo es que una cosa y la otra están influenciados por la modalidad de la ignorancia, por la modalidad de la pasión o por la modalidad de la bondad. Vamos a recordar que el último texto, la última vez que fue el encuentro del sábado, que lo compartí hace un rato la grabación, estábamos hablando de los 5 factores o 5 elementos que intervienen en toda actividad. Porque si renunciación y vida de renuncia u orden de renuncia está relacionado con un poco uno alejarse o salirse de las actividades o de determinadas actividades, entonces lo primero que tiene que comprender uno es que es una actividad y no solo que es una actividad, cuáles son los elementos o factores que intervienen en que ocurra una actividad en este mundo material. Entonces el señor Krishna le explicaba a Arjuna que en toda actividad interviene 5 elementos, y estos elementos son el lugar de la acción, o sea, el cuerpo material y la mente, por supuesto, el ejecutor, o sea, el ego falso, como representación del alma, los diversos sentidos, tanto de la sensación como de la acción, las muchas clases de esfuerzo y por último la superalma. Esos son los 5 factores de la acción. O sea, ahí el señor Krishna explicaba, mira, estos son los 5 elementos, y yo les pedía que por favor tratáramos de reflexionar en cada una de nuestras acciones y ver cómo esos 5 elementos intervienen o están presentes en cada acción que aparentemente realizamos en este mundo material. En cada acción están presentes esos elementos. Si falta alguno de ellos, la acción simplemente no ocurre. O sea, no puede ocurrir la acción si no está presente el que actúa. No puede ocurrir la acción si no hay un lugar donde esta acción ocurra. O sea, el cuerpo. No ocurre la acción si no hay intermediarios, o sea, los sentidos, que son los que realmente actúan. No ocurre la acción si no hay algún tipo de esfuerzo, y no ocurre la acción, por supuesto, sin la presencia de algún modo de el Señor Supremo. Así que esos 5 elementos están allí, pero de los 5 elementos hay un elemento que no pertenece al mundo material, ni al mundo de la ilusión, ni al mundo es el elemento de la presencia del Señor Supremo o Paramatma. Los otros 4 elementos, decíamos, pertenecen a la esfera del plano de conciencia material. El ego falso, que es el que se cree que está actuando, pertenece a la conciencia material. Los sentidos pertenecen a la conciencia material porque son expansión de la mente material. Tenemos entonces al cuerpo material y tenemos también a los diferentes esfuerzos que en ese cuerpo se realizan. Quiere decir que en los 5 elementos de la acción, 4 son del orden material, burdo o sutil, y un elemento es trascendental. Así que ese elemento trascendental es el principal o el núcleo de toda acción. Entonces, en verdad, compartíamos también que a veces cuando pensamos que somos los responsables de determinada acción,
o hicimos determinado logro por nosotros mismos. Entonces simplemente eso denota que estamos siendo completamente ignorantes. Somos personas ignorantes cada vez que nos atribuimos el logro de algo. No porque yo por mi esfuerzo conseguí tal cosa, no porque yo puedo tal cosa, no porque esto, no porque aquello, no porque el mérito es mío, no porque yo lo merezco, porque yo fui quien lo realizó. Ese tipo de postura es una postura que evidentemente denota una falta de conocimiento, incluso de conocimiento básico sobre qué cosa es la acción. Porque hasta una persona que no tenga tendencia espiritualista, pero que simplemente tenga una visión lógica e integral de este mundo material, sabe que no es capaz por sí misma de realizar nada. De hecho, en esa propia realización han tenido que intervenir varios factores desde el punto de vista fisiológico. Un cerebro lo suficientemente apto y saludable para hacer buenas coordinaciones nerviosas, para que los músculos, las extremidades, los sistemas internos del cuerpo funcionen y contribuyan a la acción. Si el cerebro y el sistema coordinador nervioso de ese cuerpo material está desajustado y no puede coordinar, entonces imagínese usted, la mano se mueve cuando quiere y cuando no quiere no, el dedo se mueve de una forma, los músculos no se coordinan, o sea, todo es un caos. No puede haber lo que llamamos una acción consciente, una acción con un propósito determinado, ¿verdad? Así que desde el simple hecho de visión fisiológica o visión de cómo funciona el mundo material, cualquiera podría comprender que nosotros mismos no podemos realizar ninguna acción, sino que se necesita de la coparticipación de diferentes elementos. Esto también es importante porque nos ayuda a desarrollar una visión integradora del mundo material. Más allá y olvidándonos ahora de la dimensión espiritual, el mundo material también requiere de que lo veamos de manera integrada, donde nos reconozcamos como parte integral de todo un conjunto o una maquinaria gigantesca llamada creación material. No como algo superior o a la planta o diferente, no, simplemente una pieza más en esta gran maquinaria. Y cuando nos vemos así, entonces vamos desarrollando también una conciencia de amarlo a todo, de protegerlo todo, de simplemente participar en que todo funcione cada vez mejor. Pero mientras nos sigamos viendo como cosa individual, como el elemento que lo puede realizar todo solo, que no depende de nada, que no depende de nadie, que solamente se lo tiene que proponer, que se propone lo que quiera, sin importarle si eso afecta a una planta, a un animal, o a la atmósfera, o a las aguas, o a quien sea, o al propio cuerpo, o a la mente, o a otra persona. O sea, ese tipo de visión egocentrista, ese tipo de visión individualista, ese tipo de visión caprichosa, ese tipo de visión inmadura, denota simplemente una cosa, denota simplemente ignorancia, falta de comprensión, falta de conocimiento y sobre todo falta de amor. Cuando uno se siente el centro, cuando uno cree que uno puede hacer todo lo que uno quiera y que uno tiene las capacidades suficientes y uno necesita demostrar eso, entonces simplemente eso es evidencia de carencia de amor. Ese entidad viviente, por alguna razón, no está experimentando amor en su existencia. Su corazón está sediento y entonces necesita de alguna forma sentir que es el centro. Necesita sentir que es admirado o admirada, que necesita. Y ese necesita simplemente lo soluciona o trata de gestionarlo de diversas maneras y a veces las maneras son agresivas. O sea, son maneras entonces que llevan a la guerra, que llevan a la violencia, que llevan a las cosas, que llevan a todo menos incluso al bienestar de ese propio entidad viviente que la está buscando. Entonces Bhagavad Gita seguía diciendo, por lo tanto, aquel que cree que es el único autor, haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal y como son. Recuerden que uno de los significados del término, por ejemplo, iluminación, es que usted
Vea las cosas tal y como son. Por ejemplo, cuando usted está en un lugar en penumbra o sin ningún tipo de luz, usted no puede ver bien. De hecho, si no hay luz y está cerrado completamente, no ve nada. Y si hay penumbra, ve, pero ve así solamente las formas, no puede ver los detalles, los colores, o sea, no ve las cosas tal y como son. A veces uno incluso confunde en su miedo de la noche un arbusto con una figura de un animal, o sea, no estás viendo las cosas tal y como son. Pero sin embargo, cuando hay luz, cuando la iluminación está completa o está aumentando en tu vida, un síntoma inequívoco de ese proceso es que vas viendo las cosas de manera diferente, comienzas a ver las cosas tal y como son desde el punto de vista esencial, desde la esencia de los sucesos y empiezas a trascender el guiarte por las apariencias y empiezas a dejar de guiarte por tus recuerdos anteriores, empiezas a ver lo que hoy mismo, lo que está haciendo hoy mismo. Entonces dice, el verso 17 decía, aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombre en este mundo, no mata, y a él tampoco lo atan sus acciones. Recordábamos que Krishna está diciendo esto a Arjuna porque Arjuna estaba en el conflicto, peleo o no peleo, y el argumento principal para no pelear era que iba a matar quizás en el campo de batalla a personas conocidas y personas queridas. Entonces Krishna le está diciendo, ¿verdad?, que si dejas de cumplir con tu deber porque piensas que vas a matar a supuestas personas queridas, entonces estás haciendo dos cosas ignorantes. Primero, dejar de cumplir con tu deber. O sea, tú no sabes que aunque no quieras vas a tener que pelear. Si no es aquí, es en tu casa, si no es en el patio, si no es en el donde sea, porque tu naturaleza es así. Tu naturaleza es naturaleza impetuosa, de valentía. Sea quiera o no quiera, la naturaleza te va a obligar a pelear. Así que esa es la primera ignorancia, el creer que nunca más vas a pelear. Y la segunda ignorancia es pensar que vas a matar o que te van a matar, porque realmente no estás hablando de ti ni estás hablando de ellos, estás hablando de los cuerpos. Porque Krishna, habíamos dicho que Krishna ya tenía decidido, Krishna, el propio Bhagavad Gita, capítulo 13, por ahí le dice a Arjuna, ya esos grandes generales, esas personas ya están destinadas a dejar de existir hoy. O sea, yo he decidido eso. Y en la forma universal se veían unas bocas de fuego y esas personas dirigiéndose, ¿verdad?, hacia esas bocas en una imagen así astral, por decirlo así. O sea, aunque Arjuna peleara o no peleara, ya la decisión de que esas vidas terminaran ya estaba tomada. Sus propias acciones, no era porque Krishna al azar dijo, hoy fulano y fulano y fulano serán los que perecerán en la lucha, mañana fulano y fulano. No, no es al azar. Es que las propias acciones, conductas y decisiones de esas entidades vivientes en esa vida específica las condujeron, por supuesto, al momento del fin de su vida. Fueron las acciones, sus propias acciones y decisiones, quienes las llevaron a ese campo de batalla, quienes las llevaron a desear con avaricia un terreno que no les correspondía, la que les llevaron a destruir los principios religiosos, la que les llevaron a conducir su vida en un sentido diferente al sentido que nos hace evolucionar. Por tanto, no es cuestión, porque a veces uno puede pensar, bueno, ¿y por qué Krishna decide que ahora sí, hoy muere este, muere aquel y muere aquel? ¿Por qué decide eso? No, Krishna no, realmente no decide nada en ese sentido. Simplemente Krishna permite que la ley del karma actúe. O sea, la ley del karma entonces específicamente llegó el momento de que tus acciones y tus decisiones te llevaron a un desenlace y el desenlace es que toca simplemente abandonar el cuerpo en medio de una batalla, ya sea matado, atravesado por una espada o simplemente de cualquier manera, pero ya es como la sentencia. A veces un criminal o la familia de un criminal, una persona que ha matado a alguien podría decir, y qué injusto es el juez, porque ese juez le dio una condena de 20 años a mi hermano por lo que hizo, ¿verdad? Y entonces el juez realmente no es injusto, realmente el juez se guía por un código penal, el código penal. El juez no se inventa una sentencia. Las posibles sentencias, primero, las posibles causas
y posibles sentencias relacionadas a cada causa están establecidas en el Código Penal. El único papel que tiene que hacer el juez es simplemente buscar si lo que se le acusa es sustentable, si es verdadero, si hay pruebas, y buscar la sentencia que está relacionada con eso que se le acusa y simplemente dictar sentencia. No es el juez el que dio 20 años de prisión a alguien, es el Código Penal el que establece eso. Entonces el único verdadero causante de esa sentencia no es ni el juez, ni siquiera el Código Penal, es la acción cometida por el sujeto que en el Código Penal entonces lleva o requiere una condena de 20 años de privación de libertad. A veces porque siempre estamos, ¿verdad? Bueno, si Dios lo decide todo, porque queremos un Dios que haga lo que nosotros queremos. Queremos un Dios que a nosotros podamos decidir lo que decidamos, que tomemos la conducta que tomamos y aún así Él siga respondiendo de la manera que nosotros quisiéramos. Pero Él no responde ni de una manera ni de otra. Él no se mete realmente en eso. Para eso está la autoridad kármica. ¿Ustedes se imaginan que el presidente de un país tenga que estar constantemente atendiendo todos los asuntos de ese país? Para eso tienen los ministros, para eso los ministros tienen sus dependencias, para eso las dependencias tienen sus directores, para eso los directores tienen sus adjuntos, para eso los adjuntos tienen las otras personas encargadas del trabajo directo en el campo o en las áreas. O sea, realmente se puede decir que el presidente está en todas partes, porque cada una de esas personas son representantes del gobierno, pero realmente él en persona no está en todas partes, ni se está ocupando de nada. Porque para eso están sus energías, sus representantes. El Señor Supremo se ocupa de todo, pero Él nunca se ocupa de nada. Porque para eso están sus expansiones, sus energías, sus representantes, sus diferentes cosas. Y por eso se dice que Dios lo hace todo, pero al mismo tiempo no hace nada. Él lo hace todo, sí, pero a través de sus energías o de sus expansiones. Entonces así es que se realiza todo. Por tanto, esto de quién termina esta vida, quién no la termina, en qué condiciones la termina, de eso se encargan los agentes del karma. De eso se encarga, por decirlo así, el grupo de entidades vivientes que tienen como deber encargarse de eso que la gente llama destino, acción, reacción, como le quieran llamar. ¿Verdad? Entonces eso simplemente sucede y tenemos que comprender eso. Dijo, debemos por lo menos reflexionar en ese asunto, comprenderlo o no comprenderlo, decidir comprenderlo o no, ya bueno, cada cual también toma su decisión, pero al menos disculpen, es la visión que da Bhagavad Gita, pero al menos sí nos lleva a algo sano, que es a la visión de dejar de pensar en la tontería, que yo por mí mismo soy capaz de realizar esto o aquello. Si tú eres capaz de realizar algo, realizaste algo en este cuerpo material determinado o con este cuerpo material, debes saber que en esa realización no participaste únicamente tú, o sea, el ego falso. Porque Krishna dice que el ego falso es el autor básicamente de la actividad, porque es el ego falso el que se cree que la está realizando. Por ejemplo, un médico, una entidad viviente está identificada con el personaje del médico, ¿verdad? Ella se cree médico y que estudió en tal universidad y se graduó y tiene el título y tiene un cierto vestuario y ella está viviendo a plenitud el personaje ese de médico. En verdad la entidad viviente no es médico ni nunca podrá ser médico, pero ella en su actividad, en su personaje, en su ilusión está viviendo a plenitud el papel de sentirse médico, de ser médico, de yo soy médico, tengo información, conocimiento, prestigio de médico. Perfecto. Ese es el ego falso. Ese es el personaje. Entonces ese personaje se puede considerar, wow, tal cirugía me quedó exitosa, tuve éxito, el paciente se está recuperando, hice esto, hice aquello. Entonces, la entidad viviente en verdad es desde ese ego falso que ella cree que hizo esto y aquello. Por eso se dice que es el ego falso el que actúa. Es el ego falso el que percibe las cosas, el ego falso el que en última instancia da el veredicto, basándose en sus agentes, o sea, en la inteligencia, en la mente, etcétera, etcétera. Ahora Krishna, sin embargo, en ese verso
entonces dice que aquel que no es movido por el ego falso, eso significa aquel que ha comprendido lo que es en verdad, aquel que ha visto todo el juego de teatro en el cual estamos metidos. Dice que aquel que no es movido por el ego falso y cuya inteligencia no está enredada. Entonces, aunque mate hombre en este mundo, no mata. O sea, cuando uno no es movido por la ilusión del ego falso, entonces llega a comprender este asunto de que en verdad en este mundo material la entidad viviente no está haciendo nada ni se le puede hacer nada. Eso es importante porque también habíamos dicho que esto no significa comenzar a hacer lo que yo quiera hacer y a causar el desastre que yo quiera causar en este mundo material, porque a fin de cuentas Krishna dice en el Bhagavad Gita que aunque mate hombres no estará matando ni tampoco puede ser matado, así que yo voy a hacer lo que quiera hacer. Pero habíamos hecho hincapié en la primera parte del texto que decía aquel que no es movido por el ego falso. Aquel que no es movido por sus propios caprichos de un personaje determinado, aquel que no es movido por la pasión de un personaje determinado, por la ignorancia de un personaje determinado, por ciertas necesidades específicas de un personaje determinado. Y dice que aquel cuya inteligencia no está enredada. O sea, así que Krishna se está refiriendo a una persona que ha alcanzado conocimiento, que está viendo las cosas tal y como son. Pero cuando usted simplemente se basa en un fragmento de una frase para hacer sus caprichos o sus necesidades de entretenimiento matando gente o de disfrute mientras matas personas, entonces tú debes saber que tú no coincides con ese verso, porque te faltan los primeros dos elementos. Los elementos de no estar guiado por el ego falso y el elemento de que tu inteligencia no esté enredada. Si tu inteligencia no estuviera enredada, entonces tú no le causarías ningún tipo de sufrimiento a ninguna otra criatura, y menos de manera así voluntaria. El sufrimiento en este mundo material es inevitable, o sea, quieras o no quieras, de una forma u otra, siempre vas a estar causando cierto sufrimiento a determinadas criaturas. Y vamos a suponer que eres una persona muy cuidadosa en eso, pero aún así de manera inconsciente siempre va a haber algún momento en que tu actitud o tu actuar o tu conducta o tu pensar puede causar un determinado sufrimiento. Una entidad viviente que puede ser desde un sufrimiento físico, cuando tú sin querer maltratas a otra entidad viviente, ya sea un animal pequeño, una planta o incluso otra persona. Puede ser incluso un sufrimiento necesario, como cuando una madre cura el nacido o una lesión que tiene su hijo en la piel, el médico le dijo, mira, tienes que lavarle bien allí y hasta que todo eso se le quite y el niño llore, el niño le dice, eres una pesada, tú eres muy mala, eso me duele, pero ella sabe que es necesario para que el niño se cure. O sea, hay una cuota de sufrimiento que es inevitable e incluso considerada como algo terrible para la supuesta víctima, pero también ese sufrimiento es necesario desde el punto de vista del conocimiento. Así que la cuota o el margen de dar o participar de algún tipo de acción que provoque sufrimiento siempre va a estar presente. Pero de ahí a que simplemente el sufrimiento o el causar sufrimiento se convierta en algo voluntario, o sea, yo voy a causar sufrimiento, o sea, yo quiero conscientemente que fulano sufra, o yo quiero conscientemente darle una patada a este animal, o yo quiero conscientemente lo que sea, o sea, yo quiero conscientemente, o sea, yo sé que con esta acción le va a ir mal, yo sé que con esta acción va a sufrir, así que por eso es que la voy a hacer. Entonces, que ese tipo de causar sufrimiento, evidentemente, es una decisión tomada desde la ignorancia, o sea, desde la ignorancia, desde la oscuridad y desde el ego falso, porque tú estás en el papel de vengador. Tú estás en el papel de aquel que quiere desquitarse, o sea, estás actuando desde un personaje determinado. No estás actuando desde la concepción de criatura espiritual, parte integral de Dios, una pieza más en este sistema maravilloso llamado creación, no. Tú estás actuando desde un papel doloroso, desde un papel lleno de rencor, desde un papel que se cree el dueño de todo, incluso que puede tomar determinadas cosas en sus manos. Así que estás actuando desde el ego falso. Entonces esto de que aunque mate no mata no aplica para ti.
Krishna está haciendo referencia específicamente al caso de Arjuna, le está diciendo no te preocupes, tu deber es luchar, defender a este pueblo que es un pueblo de devotos, que es un pueblo que está siendo atacado, que quieren hacerlo sufrir, que va a ser destruido, y tú tienes cualidades de defensor, tú tienes cualidades de guerrero, tú eres el único junto a estos otros guerreros que te acompañan, los únicos que pueden en este momento defender a este pueblo. Entonces ese es tu deber más elevado, por tanto, junto a ese deber, quiere decir, si cumples con ese deber no vas a estar infringiendo en ningún tipo de pecado. O sea, vamos a recordar que cuando la entidad viviente realiza una acción que corresponde con su naturaleza y la realiza por el fin adecuado, entonces la literatura explica no hay pecado alguno, no hay reacción kármica, porque ella simplemente actuó con su naturaleza en función de un deber elevado. No actuó caprichosamente, no actuó en función de su beneficio personal, no actuó por ignorancia, sino actuó como servicio a la suprema personalidad de Dios. Porque ella actuó, en este caso Arjuna tenía que actuar para proteger a los devotos del Señor, a almas que no se metían con nadie, que simplemente el centro de su vida era agradar al Señor. Entonces, él realmente estaba protegiendo aquello que es la joya del Señor. Porque la joya de Dios, aquello que Dios tiene como lo más precioso, como lo más valioso, es realmente su devoto. Dios dice que Él es imparcial, que toda entidad viviente le es querida, pero Él dice que aquel que siempre está pensando en Él, que se entrega en Él, que medita en Él, que le sirve, que Él es el centro de su vida, dice que ese tipo de devoto, explica el señor Bhagavad Gita, es muy, pero muy querido por mí. Ya no solo es querido, como lo es querido toda la creación le es querido a Dios, sino que Él es muy, pero muy querido, o sea, hace un énfasis. Por tanto, el tesoro del Señor, el corazón del propio Señor es su devoto puro. Cuando una persona, escuche, porque esto es importante, porque cuando una persona decide por convicción propia, por un proceso de creciente comprensión y creciente purificación, por el medio que sea, una persona decide ponerse por completo al resguardo del Señor, entregarse por completo en las manos del Señor y tratar de llevar una vida en función del agrado del Señor. Entonces, si eso es verdadero y si eso es sincero, se explica que esa persona se convierte en el tesoro del Señor. Porque esa persona se ha puesto por completo al cuidado del Señor. Entonces el Señor nunca podría desatender a alguien que se ha puesto por completo a su cuidado. Entonces se convierte en el tesoro, en lo más preciado. Entonces esta dinastía, este ejército de los Kurus, iba a atacar el pueblo, iba a atacar la pequeña aldea, las pequeñas casitas donde vivían de manera armónica y devocional estas entidades vivientes llamadas los Pándavas, devotas del Señor. Sin más motivo que la avaricia, sin más motivo que la mezquindad, que un odio antiguo que fue volviéndose cada vez más terrible, ¿verdad? Y eso fue lo único, era el motivo. No es porque los pándavas lo agredieron, no es porque los pándavas los ofendieron, no es porque le quitaron las tierras, no, no es por nada eso. O sea, todos los motivos que le llevaron a esos Kurus a tratar de preparar o convocar a la batalla de Kurukshetra fueron motivos completamente caprichosos, motivos completamente ignorantes, motivos completamente malvados, motivos que iban contra los principios de toda religión y de todo principio de buena fe, por tanto iban contra los principios de la armonía, la paz, del conocimiento e incluso contra los principios del funcionar armónico del mundo material. Entonces quiere decir que Arjuna realmente no iba a cometer nada pecaminoso. Arjuna iba a utilizar las características que su cuerpo de nacimiento en esta vida específica tenía. Arjuna había nacido en un cuerpo fuerte, en un cuerpo impetuoso, un cuerpo resistente, era además de eso recto, justo, etcétera, etcétera. Entonces, él simplemente estaba poniendo esas cualidades en función de una meta superior, o sea, y en función de una meta superior es en función de servir al Señor, y la forma que él estaba utilizando era la forma de proteger aquello que es el tesoro más maravilloso del Señor, el propio corazón de Dios, porque el corazón del Señor lo constituye los devotos puros del Señor.
aquellos que siempre están en función de agradar al Señor, de ser herramientas del Señor, de dar felicidad constantemente al Señor. Entonces Krishna le está diciendo, no te preocupes, deja de lamentarte, deja de sentir tristeza, porque en verdad tú ni vas a cometer pecado al pelear, ni tampoco vas a matar, ni vas a ser matado, porque en verdad el alma espiritual, ni tanto la de esos que ahora están actuando como tus enemigos, ni la tuya puede perecer. Simplemente incluso les vas a hacer un favor porque si la ley del karma y la autoridad del karma permiten que sigan en ese cuerpo en el que están ahora pensando de la misma manera, van a seguir cometiendo más ofensas terribles que solamente van a empeorar sus futuras vidas. Es como si alguien, si usted le permite que siga haciendo crímenes y no lo captura y no lo pone preso en una celda de seguridad, entonces usted está siendo malvado. Usted está siendo más malvado que esa persona porque simplemente le está permitiendo a esa persona que siga hundiéndose, que siga degradándose. Cualquiera podría decir, sí, pero ponerlo en una celda de seguridad y los derechos humanos y etcétera y etcétera. ¿Acaso no es peor dejar que se siga perdiendo en la oscuridad de la degradación, que siga convirtiéndose cada vez más en un animal oscuro y que deje de ser un ser humano? ¿Acaso no es mejor ponerle un pare, aunque sea en forma de una celda de seguridad, y allí al menos vas a impedir que por un tiempo siga matando? Y ya veremos si el término de reeducación funciona o no, pero ese no es el punto a tratar es el siguiente. Algo que puede verse como algo terrible puede estar siendo al mismo tiempo algo amoroso. Algo amoroso porque usted está teniendo una visión más amplia, usted está impidiendo que esas criaturas sigan enredándose. Entonces, Krishna le está diciendo también eso, o sea, cuando tú estás participando allí y cuando esa criatura que ya deje de estar porque simplemente en el campo de batalla murió ese personaje, ya ese personaje ya no puede seguir hundiéndose más en la degradación con sus acciones, porque simplemente su vida, su actuación en esta escena terminó. Pero todos los que murieron en el campo de batalla de Kurukshetra tuvieron una gran bendición. Esas personas o grandes generales que murieron allí fueron más afortunados que todos nosotros. Porque la cuestión del pueblo védico no era morir o no morir, porque sabían que al fin de cuentas el alma no moría. La cuestión era en qué circunstancias morir. Primero, para un guerrero desde el punto de vista material no hay nada más honorable que morir en pleno combate, en pleno campo de batalla. O sea, como guerreros murieron de manera fabulosa, murieron peleando. Pero la segunda gran bendición ya no es del punto de vista material, o sea, como guerrero, sino desde el punto de vista espiritual. La literatura describe, los grandes acharyas describe y toda la sabiduría confirma que aquel que muere en presencia del Señor Supremo automáticamente alcanza la liberación última, o sea, automáticamente queda libre de todas sus ofensas y automáticamente despierta en su estado de conciencia original o conciencia de Dios de acuerdo al sentimiento específico que desarrolla o tiene por su Señor. Todas estas personas o guerreros que murieron durante esa batalla que duró mucho tiempo en Kurukshetra, murieron en presencia de Krishna, murieron en presencia de la suprema personalidad de Dios, así que todos ellos sin excepción no tuvieron que simplemente seguir el ciclo de reencarnación, de nacimientos y muerte. Todos ellos quedaron libres automáticamente de todas las ofensas que habían cometido tanto en esa vida como en vidas anteriores y automáticamente quedaron absortos o, por decirlo así, instalados en el plano de conciencia de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, el abuelo Bhima. El abuelo Bhima era el patriarca de los guerreros, fue quien enseñó a los pándavas a pelear, tenía poderes místicos, no era cualquier cosa, era un Mahayana, o sea, una gran personalidad espiritual, pero en este momento, en esta historia, tenía que hacer el papel de enemigo de los pándavas. Él era abuelo de los pándavas, era abuelo de Arjuna y abuelo de sus hermanos, pero la historia necesitaba que él estuviera del otro bando. Él era un gran devoto, ojo, no se equivoquen, era un gran devoto. A veces el Señor Supremo, recuerden que el devoto es herramienta de Dios. Y si Dios necesita
que en una escena haya un gran enemigo, entonces muchas veces Dios no elige a cualquiera, Dios elige a un devoto para que cumpla ese papel de enemigo. Eso es difícil de comprender, pero es así. El devoto es tan elevado en su entrega que a él no le importa el papel que tenga que cumplir. Si ese papel va a realzar la maravillosa misericordia de Dios, si eso va a hacer que el mundo o parte del mundo mire hacia Dios con alegría, entonces él dice, yo me ofrezco voluntariamente para ser, por decirlo así, la oveja negra, la parte mala. O sea, es necesario. Esa parte aparentemente mala, ese personaje aparentemente malo es necesario también, porque si ese personaje no está presente, no hay acción después, no hay protagonista, no hay gloria, o sea, no se puede glorificar al Señor. Entonces el abuelo Bima era un gran devoto, de hecho es un gran alma, siempre lo ha sido. El abuelo Bima está peleando del otro lado y ya cuando está en el lecho de muerte, porque fíjense, un gran guerrero que nunca había sido podido tocar, nadie lo había podido tocar con una flecha, sin embargo en el campo de batalla de Kurukshetra lo llenan de flechas. ¿Por qué lo llenan de flechas? ¿Por qué Bhima se dejó llenar de flechas? Era necesario, el guión espiritual de Dios lo requería. Entonces Bhima está allí en el lecho de muerte esperando su momento justo. Esto parece fantasioso, pero usted tiene que creerlo o no creerlo por fe. Bhima tenía un poder místico tal que él estuvo 2 meses allí tirado en su lecho de muerte. Imagínense 2 meses con flechas clavadas día y noche allí. Pero no se lo traten de imaginar porque van a verlo como algo que es fuera incierto, pero no es incierto, es real. Entonces Bhima estuvo allí porque Bhima estaba esperando el momento justo para abandonar ese cuerpo de guerrero. Y el momento justo fue cuando, terminada la batalla de Kurukshetra, los Pándavas fueron recorriendo el campo de batalla, los que quedaban vivos, y llegaron todos a donde estaba Bhima. Ese todos eran los nietos, o sea, los nietos de Bhima, los nietos de ese gran guerrero, llegaron a frente a él a rendirle honor a ese gran guerrero. Fíjense el código de ética, el código de ética. Este hombre, aparentemente hombre, luchó contra ellos, pero eso no quita que sea un gran guerrero y por tanto cuando un gran guerrero está muriendo, los otros grandes guerreros por respeto van y le ofrecen tributo, aunque haya sido el bando contrario no importa porque ellos no le están rendiendo tributo al bando contrario a nadie, sino al gran guerrero que luchó con valentía pero que está muriendo ahora. En ese momento solo existe el honor del gran guerrero. Entonces ellos fueron allí a despedirse de ese gran guerrero que además era su abuelo. Y con ellos fue el señor Krishna, por supuesto, también el señor Krishna estaba allí. Entonces Bhima dijo unas palabras muy hermosas sobre el Señor, que sin duda tú eres el Señor Supremo, unas palabras muy hermosas. Le dijo a sus nietos que siempre le sirvieran, o sea que nunca dejaran de servirle al Señor Supremo. Fíjense, Bhima luchó en el bando opuesto al que estaba Krishna y sin embargo miren el amor con el cual habla sobre Krishna porque Bhima era un devoto pleno pero estaba consciente de que tenía que ejecutar un papel aparentemente en contra de Krishna, pero era necesario. Y entonces se dice que Bhima ve allí al Señor Supremo en su forma original, resplandeciente, y entonces en ese momento también el Sol entró en su círculo norte, en su órbita norte, entonces Bhima simplemente dijo unas oraciones y muy resplandecientemente abandonó su cuerpo. Bhima estaba esperando que la propia suprema personalidad de Dios en la forma en ese momento allí del Señor Krishna estuviera frente a él para abandonar el cuerpo con la mente, con la mirada, con la conciencia fija en esa maravillosa, resplandeciente y siempre atractiva forma de Dios. Entonces Bhima no estaba esperando allí para ver si no se moría. Él no le tenía miedo a la muerte, porque de hecho él podía controlar la muerte, salir y entrar del cuerpo a su antojo. Él podría haber muerto cuando quisiera. Y entonces, pero él estaba esperando porque él sabía que no había más bendición que morir con la mente fija en el Señor y por tanto tenerlo así a frente. Genial, fantástico. Cuando nosotros analizamos la vida, por eso se dice que uno debe tener cuidado con a quien critica o a quien cuestiona por sus comportamientos, porque uno nunca sabe
por qué está actuando. A veces vemos a alguien que aparentemente está cometiendo algo desastroso, pero a veces estamos ignorando que ese algo desastroso es una cosa clave para el plan del Señor. Y por tanto, ese que está cometiendo ese algo aparentemente desastroso es alguien que está siendo utilizado por el Señor, incluso puede ser un gran devoto del Señor, que en ese momento el Señor necesita que haga algo aparentemente desastroso. En la literatura védica encontramos a grandes demonios que realmente eran grandes devotos del Señor, pero por un motivo u otro se les colocó en una vida, en un personaje transitorio de demonios, porque para que hicieran ciertas cosas, para entonces el Señor poder preparar su intervención y dar una enseñanza, dar una lección y dar un cambio en la vuelta de la historia. Entonces es mejor no cuestionar, es mejor no tomarnos el papel de cuestionadores, no tomarnos el papel de jueces, no tomar el papel de esto sí y esto no. Una vez el señor Chaitanya Mahaprabhu, gran devoto del Señor, vamos a recordar que hace unos días leí sobre él, o sea, Chaitanya, el avatar dorado, se dice que no es más que la expresión del propio Señor, pero él manifestándose como devoto para experimentar en sí mismo qué es lo que siente su devoto. Dios quería saber qué es lo que siente mi devoto por mí. Y Dios quería saber también cuando mi devoto me dice que yo soy muy dulce, que yo soy muy amoroso, yo quiero sentir mi propia dulzura. O sea, Dios quería, entonces Él encarnó como un devoto. Entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu siempre llamaba a eso, o sea, llamaba a una entrega, pero una entrega donde uno simplemente no cuestionara este sí, este no, y entonces un día él estaba lleno de éxtasis, de amor por Dios, y él estaba cantando diferentes cantos. Sabemos que en cada tradición y en cada época hay cantos específicos, y las personas lo cantan, se lo aprenden, ¿verdad? Mantras, himnos, glorificaciones, y lo repiten textualmente. Entonces el Señor estaba cantando el mantra de los santos nombres y cuando estaba tan metido en ese pasatiempo, cuando las grandes almas espirituales o el Señor mismo en forma de avatar está metido en el pasatiempo de un devoto, él no está en esa circunstancia terrenal o material, él está viviendo algo en el mundo espiritual que los que están presentes no pueden ver. Simplemente pueden ver al gran devoto bailando y cantando, riendo, llorando, pero no pueden ver en qué circunstancias reales él está metido en su conciencia espiritual. Entonces es bueno no criticar. Entonces el señor Chaitanya dejó de cantar mantra, dejó de cantar Hare Krishna y comenzó a cantar diferentes nombres de las diferentes gopis o pastorcillas que en el mundo espiritual están relacionadas constantemente con el Señor Krishna, o sea, son muy queridas por Krishna y son diferentes energías de Krishna también. Y entonces cuando los que lo acompañaban, allí esos devotos que lo acompañaban vieron que él empezó a confundir el mantra y empezó a cantar con alegría los nombres de esas gopis y empezó a danzar y a exaltarse con los nombres de esas gopis. Entonces ellos lo tocaron y le dijeron no, le dijeron con genio, lo dijeron como para disciplinarlo, no, usted estás cantando mal, ¿qué estás haciendo? Estás cantando mal el nombre, estás cantando mal el mantra, no es así. Y como sacaron al señor Chaitanya de su éxtasis, el señor Chaitanya se puso un poco iracundo y le dijo, necios, pero ¿cómo ustedes pueden decir? ¿Acaso ustedes no saben que no hay diferencia entre el nombre de mi Señor y el nombre de sus amorosas energías? ¿Acaso ustedes no saben que esas gopis son las devotas más elevadas que pueden existir del Señor Krishna? Y por tanto glorificar los nombres de ellas es glorificar al propio Señor. Y entonces Chaitanya les dijo, váyanse de aquí, váyanse de mi compañía. Entonces el cuento, la historia se las evoco, se las narro porque debemos ser cuidadosos, debemos tratar de no cuestionar, debemos tratar simplemente en ese sentido de pensar, bueno, como yo no sé qué entidad viviente es la que está ahí adentro actuando, entonces mejor me reservo mis dudas o mis inquietudes.
y ya veré con el tiempo qué es lo que hay. Y seguimos entonces una vida así de reserva, pero siempre con la esperanza y siempre con la convicción de que no hay mejor forma de vivir que la de ir viviendo cada vez más en presencia del Señor, y no hay mejor forma de terminar este personaje histórico, o sea, de morir, que morir con la certeza o al menos con la confianza de estar pensando en el Señor. O sea, que la muerte llegue bajo las circunstancias que llegue, pero que seamos capaces de mantenernos pensando en el Señor a pesar de todo. Esa es la mayor dicha que un entidad viviente puede experimentar en el mundo material, porque esa es la única garantía, o es la garantía fiel, de que esa entidad viviente recibe la liberación absoluta. O sea, nunca más. Krishna dice, aquel devoto, ¿no? Cuando llega a mi morada, entonces nunca más regresa. O sea, queda completamente libre y por siempre del ciclo de nacimientos y muerte. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición del Señor esté con nosotros, porque necesitamos su misericordia. Y que en cada actividad que realicemos, siempre poco a poco, la realicemos de manera consciente y tratemos de ver la manera como a nuestra forma y según nuestras cualidades y posibilidades podamos ir deseando siempre un poquitico más tener la dicha de ir experimentando la presencia de Dios en nuestra vida. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,